Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. La lluvia caía con furia sobre los adoquines fríos de una calle olvidada de Atenas. Eran casi las 11 de la noche, y el viento arrastraba bolsas de plástico vacías como fantasmas sin rumbo. Andreas, con su abrigo gris empapado, caminaba rápido hacia su apartamento tras otra jornada interminable en la fábrica de piezas metálicas. La ciudad no dormía, pero en aquel rincón parecía muerta. De pronto, una figura pequeña se interpuso en su camino. «Señor», gritó una vocecita temblorosa. Andreas frenó en seco. Delante de él, bajo la lluvia, un niño de no más de 8 años lo miraba con ojos suplicantes. Estaba descalzo, con los pantalones mojados hasta las rodillas, y una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado. A su lado, envuelta en una manta sucia, una bebé dormía sobre una caja de cartón. «Señor, por favor, llévese a mi hermanita. Tiene 6 meses, y tiene hambre». Andreas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada pasó del rostro del niño a la bebé, que apenas se movía bajo la lluvia. ¿Era una broma? ¿Una trampa? Miró alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido constante del agua golpeando el asfalto. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con voz seca, intentando no dejarse llevar por el pánico. «No lo sé», susurró el niño. «No volvió desde ayer. Salió a buscar comida, y no volvió». El corazón de Andreas se aceleró. Podía simplemente seguir caminando. No era su problema. Atenas estaba llena de historias tristes. Y sin embargo, algo en la voz del niño, en su mirada cargada de una madurez que no debía tener, lo paralizaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó, dando un paso más cerca. «Nikos», respondió. «Y ella es Eleni». La bebé emitió un sonido leve, un quejido seco, casi sin fuerza. Andreas se agachó instintivamente, colocó la mano sobre la manta. Estaba helada. Respiraba, pero débilmente. «¿Desde cuándo están aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. «Desde la mañana. Dormimos en la estación, pero nos echaron». El silencio se hizo espeso. Andreas miró sus manos, luego a los niños, luego al cielo. La lluvia seguía cayendo, y de repente, le pareció escuchar la voz de su madre, muchos años atrás. «Nunca dejes a un niño en la calle, Andreas. No importa quién seas tú, pero eso te define». Suspiró, vencido por algo que ni él mismo entendía. «Vamos», dijo finalmente. «Mi casa está cerca. Les der algo caliente». Los ojos de Nikos se iluminaron, pero no dijo nada. Simplemente levantó con cuidado a su hermanita, y siguió al hombre bajo la tormenta. Subieron 4 pisos por una escalera mal iluminada, hasta llegar a un departamento antiguo. Andreas abrió la puerta, encendió la luz, y les hizo un gesto para que entraran. El lugar olía a humedad, pero estaba limpio. Una pequeña mesa, una estufa a gas, un sillón viejo, y una estantería con libros polvorientos completaban el cuadro. «Siéntate allí», indicó Andreas. «Voy a calentar leche». Nikos colocó a Eleni sobre el sillón con extrema delicadeza. Andreas trajo una toalla, la envolvió con ella y la acercó a la estufa. La bebé seguía débil, pero sus mejillas comenzaron a recuperar algo de color. Después de preparar leche tibia y una sopa instantánea, Andreas se sentó frente al niño. Lo observó mientras éste comía con desesperación, como si el tiempo corriera en su contra. «¿No tienes a nadie más?», preguntó Andreas. Nikos negó con la cabeza, sin levantar la vista. «Papá se fue antes de que naciera Eleni. Mamá hacía lo que podía, pero todo fue empeorando. No pagamos el alquiler y nos echaron. Dormimos donde podíamos. Ella decía que todo mejoraría». Andreas cerró los ojos por un instante. Algo en su interior, que había estado dormido por años, comenzaba a despertar. La imagen de su propia hija,
que no veía desde hacía 5 años por una tragedia que aún no superaba, le atravesó el pecho como cuchillo. ¿Y si tu madre regresa? Preguntó con voz grave. Si regresa, encontrará el lugar vacío, dijo Nikos. Pero yo no puedo dejar que Eleni muera de hambre. Ella no tiene la culpa. Silencio otra vez. Andrea se levantó, sirvió un poco más de sopa y la dejó junto a Nikos. Esta noche se quedan aquí, dijo. Mañana veremos qué hacer. El niño lo miró con ojos que contenían lágrimas y gratitud. Asintió lentamente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y la ciudad seguía girando indiferente, 3 almas rotas compartían un techo, y algo más. Algo que no sabían aún, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas viejas, cuando Andreas abrió los ojos. Por un segundo, creyó que todo había sido un sueño. Pero al voltear hacia el sillón, vio al pequeño Nikos dormido, abrazando a su hermana envuelta aún en la toalla. La estufa seguía encendida, lanzando un calor suave que contrastaba con el silencio frío del apartamento. Andrea se levantó en silencio, preparó café y se quedó de pie en la cocina, observando a los niños con una mezcla de ternura, confusión y miedo. ¿Qué había hecho? ¿Y ahora qué haría con ellos? No era un hombre acostumbrado a cuidar de otros. Su vida era monótona, estructurada, vacía, por elección. Y sin embargo, ahí estaban. Nikos se despertó poco después. Se sentó despacio, frotándose los ojos, hasta que vio a Andreas junto a la mesa. ¿Estamos, todavía aquí?, preguntó con voz baja. Sí, respondió Andreas. No podía dejarlos afuera anoche. Pero necesito entender mejor lo que pasó. El niño asintió. Se acercó despacio, cargando a Eleni que seguía dormida, más tranquila esta vez. Andreas le sirvió una taza de leche caliente y pan con miel. Puedes contarme, si quieres, dijo sin presionarlo. Nikos miró la taza unos segundos. Luego suspiró, y su voz, aunque suave, comenzó a tejer una historia de sombras. Vivíamos en un cuartito detrás de un almacén. Mi madre limpiaba casas, lo que pudiera. Cuando nació Eleni, las cosas se pusieron difíciles. Mamá lloraba por las noches. Decía que no podía con todo, que tenía miedo. Un día, salió a buscar ayuda. Me dejó con Eleni, como siempre. Pero esa vez, no regresó. Andreas sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la viste? 2 días, respondió Nikos. Dormimos una noche en la estación, luego en la entrada de una panadería, hasta que alguien nos echó. Ayer encontré una manta en un contenedor. Y después, lo vi a usted. Andreas apoyó los codos en la mesa, pensativo. Cada palabra del niño lo golpeaba como una piedra. Porque no solo escuchaba la historia de Nikos, también escuchaba el eco de la suya. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Nikos, como si pudiera leer sus pensamientos. Andreas Dutto. No había pronunciado ese nombre en años. Pero algo dentro de él lo empujó a hablar. Tenía una hija, dijo finalmente. Se llamaba María. El silencio se hizo espeso. Nikos lo miró con respeto, como si entendiera que no debía hacer preguntas. Era pequeña como Eleni, continuó Andreas, su voz quebrándose apenas. Un accidente, y ya no volvió. Nikos beijó la vista. En sus manos, la pequeña Eleni se movía apenas, buscando calor. Entonces, ¿sabe cómo se siente? Andreas asintió. Sí. Y por eso no podía dejarte anoche. Pasaron unos minutos en silencio, bebiendo el café y compartiendo una herida sin nombre. Luego Andreas se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas. Toma, dijo, tendiéndole un suéter limpio. Te queda un poco grande, pero al menos está seco. Nikos lo tomó con una tímida sonrisa. Andreas se volvió hacia la cuna que tenía guardada en el armario, reliquia que nunca pudo donar. La armó con cuidado y colocó allí a Eleni, que ya comenzaba a abrir los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Nikos con miedo en la voz.
Andreas respiró hondo. Lo primero, llevarla al médico. Está débil. Y tú necesitas un baño caliente y ropa limpia. Después, veré si puedo encontrar a tu madre. Pero mientras tanto, este es tu hogar. Nikos parpadeó, como si no comprendiera bien. ¿De verdad? Susurró. De verdad, respondió Andreas. No soy perfecto, Nikos. Pero prometo que aquí no pasarás hambre. El niño se levantó y, sin decir palabra, abrazó a Andreas con fuerza. El hombre tardó unos segundos en reaccionar, pero luego lo rodeó con los brazos. Algo en su interior se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Esa mañana, bajo la luz tenue del nuevo día, un hombre roto y dos niños sin rumbo encontraron en medio del dolor una pequeña chispa de pertenencia. Aún no sabían qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaban solos. La semana siguiente trajo consigo una rutina inesperada. Andreas, que durante años había vivido en automático, se encontraba ahora preparando biberones, lavando pequeñas prendas y escuchando risas infantiles que rebotaban contra las paredes silenciosas de su apartamento. El cambio fue tan repentino como profundo. El primer día, Andreas llevó a Eleni al centro de salud más cercano. La pediatra, una mujer amable de cabello canoso, le hizo preguntas que él no supo cómo responder. No era su padre, no tenía documentos de ella. Solo podía explicar que la había encontrado con su hermano en la calle. Está desnutrida pero estable, dijo la doctora después de examinarla. Necesita buena alimentación, y sobre todo, estabilidad emocional. ¿Está usted dispuesto a hacerse cargo? Andreas vaciló. ¿Estaba dispuesto? Ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Pero cuando miró a Eleni dormida en su regazo, la respuesta le salió sin pensarlo. Sí. Estoy dispuesto. Nikos esperaba en el pasillo con una vieja mochila sobre las rodillas. Cuando Andreas le contó que su hermana estaba bien, el niño sonrió por primera vez desde que se conocieron. Los días comenzaron a tomar forma. Andreas salía temprano a trabajar, pero antes preparaba el desayuno y dejaba indicaciones claras. Su vecina, la señora Sofía, una viuda de voz fuerte pero corazón blando, aceptó sin dudar cuidar de los niños mientras él no estaba. No me molesta, le dijo. Esta casa llevaba años sin oír una risa. Cada tarde, Andreas regresaba con algo nuevo: pañales, leche, ropa de segunda mano, incluso juguetes. Lo hacía sin saber por qué, solo sintiendo que estaba llenando un vacío que había creído eterno. Una noche, mientras cenaban los tres juntos en la pequeña mesa de madera, Nikos habló. ¿Por qué vive solo? Andreas tragó saliva. La pregunta era simple, pero la respuesta no. Porque tuve miedo de vivir con alguien más, respondió con honestidad. Después de perder a mi hija, me encerré. Cerré la puerta, y tiré la llave. ¿Y ahora? Andreas lo miró, conmovido. Ahora, ustedes han traído una copia de esa llave, parece. Nikos bajó la vista, como si no supiera qué decir. Pero luego levantó la cabeza, decidido. Yo también perdí algo. Perdí a mi madre, aunque todavía tengo esperanza de que vuelva. Andreas asintió. Lo entendía. Él también había vivido entre la esperanza y el duelo, entre la culpa y el silencio. Y ahora, con dos niños en su casa, descubría que el amor no se agota, solo se esconde cuando duele demasiado. Esa misma semana, Andreas hizo algo que no hacía desde hace años: fue al registro civil. Quería saber si había algún rastro de la madre de Nikos. Preguntó en albergues, hospitales, incluso en la comisaría. Nadie sabía nada. Parecía haberse desvanecido en el viento. Una tarde lluviosa, Andreas regresó con una caja de cartón entre las manos. Adentro, había comprado un juego de lápices de colores, cuadernos y libros infantiles. ¿Qué es esto?, preguntó Nikos con los ojos brillando. Vas a empezar la escuela. No puedes quedarte toda la vida escondido, ¿verdad? Nikos corrió a abrazarlo, sin decir una palabra. Solo lo abrazó, con esa fuerza que tienen los niños para agradecer sin hablar.
Eleni, que ya comenzaba a sentarse sola, aplaudía con manos torpes pero alegres. Su risa llenaba el cuarto como si hubiera nacido para curar. Aquella noche, Andrea sacó una vieja caja de fotos del armario. Imágenes de su hija, de días felices. Se sentó con Nikos y compartió con él lo que nunca había compartido con nadie desde la tragedia. ¿Sabes?, le dijo. No quiero que olvides a tu madre. Pero mientras ella no está, quiero que sientas que aquí tienes un hogar. Lo siento, respondió Nikos con voz temblorosa. Siento que ella no esté. Pero tú me haces sentir seguro. Andreas no respondió. Solo le pasó el brazo por los hombros y lo acercó. La lluvia golpeaba la ventana, pero ya no parecía tan fría. Dos extraños se habían convertido, sin buscarlo, en una familia. No perfecta. No completa. Pero real. Y eso, en un mundo lleno de ausencias, era mucho más de lo que cualquiera de ellos había soñado. La rutina se había convertido en un refugio. Andreas ya no despertaba solo. Las risas de Eleni por las mañanas y las preguntas curiosas de Nikos llenaban su hogar de una calidez que nunca creyó volver a sentir. Su apartamento, antes sombrío y silencioso, ahora tenía dibujos en las paredes, ropa infantil tendida junto a la ventana y, lo más importante, vida. Nikos había comenzado la escuela una semana atrás. El primer día Andreas lo había acompañado, y aunque el niño temblaba de nervios al cruzar el umbral, volvió ese mediodía contando emocionado sobre su profesora, sus nuevos amigos y la promesa de una excursión al museo. Esa tarde, mientras Nikos hacía sus deberes y Eleni dormía en el Moisés junto al sofá, Andreas se permitió un momento de descanso. Se sirvió un té, se sentó en su sillón habitual, y por primera vez en años, se sintió en paz. Pero la paz, como suele pasar en las historias que duelen y sanan a la vez, no dura para siempre. A las 7:27, sonó su teléfono. Un número desconocido. «Diga», contestó, con voz tranquila. «Señor Andreas Papadakis», preguntó una voz femenina al otro lado, rápida y un poco agitada. «Sí, soy yo. Lo llamamos del Hospital General. Tenemos información sobre una mujer llamada María Kalogirou. Fue ingresada esta mañana. Encontramos su nombre registrado en una consulta anterior de la doctora Eleftheriou, quien mencionó que usted había traído a dos menores en estado de abandono. Creemos que podría tratarse de la madre». Andreas se quedó inmóvil. Sintió como si el aire se le hubiera escapado de golpe. ¿Está viva? Sí, pero su estado es delicado. Deshidratación severa, infección respiratoria y signos de agotamiento físico extremo. No llevaba identificación. Solo repetía el nombre de sus hijos. El mundo, por un instante, dejó de girar. Andreas colgó y se levantó de inmediato. Tomó su chaqueta, avisó a la señora Sofía para que se quedara con los niños, y salió bajo una llovizna densa, con el corazón latiendo como nunca antes. En el hospital, la encontró en una cama de urgencias. Estaba pálida, con el cabello enredado y la mirada perdida, pero viva. Respiraba. Andreas se acercó despacio. Una enfermera lo reconoció y lo dejó pasar. «María», dijo con suavidad. Ella giró apenas la cabeza. Sus ojos, grandes y hundidos, lo buscaron como si lo reconocieran de algún sueño lejano. «¿Mis hijos?», susurró con voz débil. «Están bien», respondió Andreas tomando su mano. «Están a salvo. Están conmigo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Las palabras parecían atoradas en su garganta. Finalmente, con dificultad, murmuró. «No quería dejarlos. Fui a buscar ayuda. Me desmayé en la calle. Nadie me ayudó. Cuando desperté, habían pasado días. Pensé que los había perdido para siempre». Andreas la escuchó sin juzgar. Solo la sostuvo, como se sostiene a alguien que ha tocado fondo y aún así ha sobrevivido. «No los perdiste», dijo con firmeza. «Te esperaron. Y ahora están esperándote otra vez». María cerró los ojos. Lloraba en silencio.
Andreas permaneció allí durante horas. No sabía qué futuro traería esto. No sabía si ella estaba lista para ser madre de nuevo, ni si los niños podrían entender todo lo que había pasado. Pero en ese momento, nada importaba más que aquella mano débil aferrada a la suya, y la certeza de que la historia aún no había terminado. Al regresar a casa, Nikos corrió hacia él. ¿Dónde fuiste? ¿Pasó algo? Andreas se arrodilló frente a él, y puso sus manos sobre sus hombros. Nikos, encontré a tu madre. El niño se quedó helado. Lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Está viva? Sí. Está en el hospital, recuperándose. Muy débil, pero consciente. Preguntó por ti. Poor Eleni. Nikos no dijo nada. Solo rompió en llanto, y se lanzó a abrazarlo con fuerza. Fue un llanto profundo, contenido, lleno de miedo, de esperanza, de alivio. Esa noche, Eleni dormía como si sintiera que algo había cambiado. Y Nikos, aferrado a una manta, susurraba el nombre de su madre como un rezo. Andreas miró por la ventana. La ciudad seguía latiendo, indiferente al milagro silencioso que se tejía en su hogar. Aún no sabía cómo terminaría esta historia. Pero por primera vez, sentía que todos los hilos rotos comenzaban a coserse lentamente. Pasaron 3 semanas desde el día en que Andreas recibió la llamada que lo sacudió todo. María se recuperaba lentamente en el hospital. Su cuerpo, frágil por el abandono y la enfermedad, comenzaba a mostrar señales de mejoría. Pero su alma, rota por la culpa y el miedo, tardaba más en sanar. Cada tarde, Andreas llevaba a Nikos y a Eleni a visitarla. Las primeras veces, el niño apenas podía mirarla sin sollozar. Se sentaba a su lado en silencio, tomándole la mano, como si necesitara comprobar una y otra vez que ella era real, que no era solo un sueño fugaz. María lloraba cada vez que los veía. Lloraba por la pérdida, por el tiempo ausente, por no haber podido ser la madre que sus hijos merecían. Pero poco a poco, entre cuentos, dibujos, abrazos y canciones que ella apenas recordaba, se tejía algo nuevo. No era solo perdón. Era amor reconstruido. Un martes por la mañana, el médico de turno llamó a Andreas a su oficina. María está estable, dijo con tono profesional. Podrá salir del hospital en unos días. Sin embargo, su situación legal es complicada. No tiene empleo, ni vivienda, ni familiares registrados. Los servicios sociales han sido informados. Andreas asintió, sabiendo lo que venía después. ¿Qué significa eso para los niños? Si no se encuentra un entorno estable y seguro para ellos, podrían ser trasladados a un centro de acogida temporal. A menos, lo miró con intención, que usted esté dispuesto a asumir la tutela. Las palabras flotaron en el aire como una promesa y una carga. Andreas pensó en su soledad de antes, en las cicatrices que cargaba, en todo lo que había cambiado desde aquella tarde en que Nikos tocó a su puerta. Estoy dispuesto, respondió sin vacilar. El proceso fue rápido gracias a la intervención de la doctora Eleftheriou y la vecina Sofía, que firmaron como testigos. A los pocos días, María fue dada de alta. Caminaba despacio pero con dignidad. A su lado, Nikos sostenía su mano con fuerza, y Eleni sonreía en brazos de Andreas. Andreas no les pidió que se quedaran. Solo dejó la puerta abierta. Y ellos entraron. Las primeras semanas fueron un redescubrimiento para todos. María lloró al ver la cuna de Eleni, al probar por primera vez una cena caliente preparada por alguien más. Lavó la ropa de sus hijos con manos temblorosas, como si así pudiera lavar también su pasado. Pero Andreas no la juzgó. Le ofrecía silencio cuando lo necesitaba, compañía cuando flaqueaba, y espacio para volver a ser madre. Una noche de abril, los 4 cenaban juntos. Había risas en la mesa, restos de harina en la encimera por un intento fallido de hacer galletas, y dibujos de Nikos pegados en el refrigerador. María miró a Andreas, y dijo con voz suave. ¿Por qué hiciste todo esto por nosotros? Andreas la miró sereno. Porque cuando toqué fondo, nadie me tendió la mano. Y cuando tú apareciste,
No me atreví a ignorarlo. Tal vez necesitábamos salvarnos mutuamente. Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Creí que todo había terminado. Y ahora, siento que todo está comenzando. Esa noche, después de acostar a los niños, María se quedó en la sala junto a Andreas. Hablaron de cosas simples, de libros, del mar, de la vida antes de que el dolor los cambiara. Y por primera vez, no hubo sombras entre ellos. Solo dos almas rotas que, sin buscarlo, se habían encontrado. Con el tiempo, formaron una familia que no encajaba en los moldes tradicionales. No eran esposos, ni hermanos, ni amigos de la infancia. Eran algo más profundo, sobrevivientes de sus propias tormentas, elegidos por el destino para reconstruir algo nuevo. Nikos comenzó a llamar a Andreas Baba en voz baja, sin que nadie se lo pidiera. Y Eleni, cuando dio sus primeros pasos, caminó directo hacia él, entre carcajadas. El pasado no desapareció. Las cicatrices seguían ahí. Pero dejaron de doler. Porque en ese pequeño apartamento lleno de amor, risas y segundas oportunidades, el futuro ya no daba miedo. Un día, mientras caminaban por el parque, María tomó la mano de Andreas sin decir nada. Él no la soltó. No necesitaban promesas. Ya lo habían entendido. A veces, la familia se construye no con sangre, sino con amor, dolor compartido y decisiones valientes. Y así, en medio del bullicio de la ciudad indiferente, comenzó su mañana. Donde antes había abandono, ahora había hogar. Donde hubo silencio, ahora se escuchaban risas. Y donde un niño pidió que salvaran a su hermana, nació una nueva vida para todos.